Muy buenos días, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana del día 5 de julio del año 2024. Dios nos bendiga a todos. Le pedimos también que comparta esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús para alcanzar las familias, las personas, en el nombre de Jesús, las naciones. En esta mañana vamos a hablar de la generación que busca al Señor. El título del mensaje de hoy, a todas aquellas personas que están siempre anotando, escribiendo, ese es el título del mensaje, la generación que busca al Señor. Bendiciones a todas las personas que se conectan en esta mañana, los que están presentes también aquí. Miguel Colmán, Estela Roa, Rosebet, Joana González. El título del mensaje es una generación que busca al Señor. Ahí está, una generación que busca al Señor. Bendiciones a todos en este día 5 de julio, día viernes. Mañana tenemos culto a las 19 horas en este lugar, en este tabernáculo. Yo quiero ir al libro de Salmos, capítulo 69, versos 32. Anoten entonces Salmos, capítulo 69, verso 32. Donde en este texto, el salmista, en este texto sagrado, se dirige a la generación que busca al Señor. Libro de Salmos, capítulo 69, verso 32. La versión Reina Valera 1960 dice la Escritura: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Amén. Vamos a compartir entonces en este día esta transmisión. Yo también lo voy a hacer. La generación que busca al Señor. Ahí estamos compartiendo en esta mañana. En nuestros grupos. Para que no tengan excusa delante del Señor el día de mañana, que sí le hemos compartido la palabra, las transmisiones. Amén. Hoy vamos a ver la generación que busca al Señor y un contraste con la generación que no busca al Señor. Vamos a ver la diferencia en este día, en el nombre de Jesús. Salmo 69, 32. Compartan esta transmisión. Amén. Hemos dado lectura a este texto del libro de Salmos 69, 32, donde el salmista escribe de esta forma: lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Amén. Entonces la escritura es bastante clara. Es realmente, hay una sola forma de poder vivir, que viva nuestro corazón, nuestra alma, nuestra generación, nuestra familia, nuestra nación, es buscando a Dios. Amén.
Entonces, de acuerdo a la Biblia, después de la muerte de Josué, se levantó una generación que no conocía al Señor, ni tampoco la obra que había hecho por Israel. Vamos a ir a Jueces, capítulo 2, verso 10. Libro de Jueces, capítulo 2, verso 10. Es decir, que el reino de Dios no es para personas que no tengan voluntad de escudriñar la Escritura, de buscar al Señor, de congregarse. No es para esas personas que sean perezosos, ¿sí? Y toda aquella generación, dice Jueces capítulo 2, verso 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Wow, qué tremendo es esta porción de la Escritura, porque si hay generaciones que no conocen a Cristo, entonces están perdidos, al menos en esta temporada, en esta época. Si hay generaciones que no buscan al Señor, ¿qué va a ser de ellos? Porque hay un solo camino, hay un solo evangelio, hay un solo Dios. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. De ahí la importancia de hacer una diferencia entre la generación que busca al Señor y la generación que no busca al Señor. Existe un gran contraste entre ellas, y eso hoy vamos a ver. Existe una diferencia entre la generación que busca al Señor y la generación que no busca al Señor. Entonces vamos a ver el contraste entre dos generaciones en las Escrituras. Y es que prepárense, se viene mucho texto bíblico. Vamos a ir a Proverbios 11:21. Libro de Proverbios, capítulo 11, verso 21. ¿Qué dice la gente allá afuera? No, al malo nunca se le castiga, dice. Mira cómo vive en opulencia. Muchos hasta le envidian. Mismos cristianos, hijos de Dios, envidian a gente impía. Pero mire lo que dice la Escritura. En el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 21, estamos viendo el contraste entre dos generaciones en la Escritura. La generación que busca al Señor y la generación que no busca al Señor. Y la Escritura dice en Proverbios 11, 21, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Amén. ¿Cuál es tu descendencia? De los justos que van a ser libradas. Amén. Entonces hay dos tipos de generaciones, hay dos tipos de personas, hay dos grupos de personas, los que buscan y los que no buscan. Es sencillo. Entonces, la Escritura dice que tarde o temprano el malo será castigado, a no ser que se arrepienta, se vuelva a Cristo. Entonces, tarde o temprano va a haber un castigo. No es así como la gente dice, no, vamos y que de farra, dice. No tengamos límite en eso. Pero el Señor tarde o temprano va a castigar a esas personas que obraron incorrectamente. Ahora vamos a ver la generación que no busca al Señor. Y vamos a ir a Jueces, capítulo 3, versos 7 y 8. Libro de Jueces, capítulo 3, versos 7 y 8. Ahí dice la Escritura, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Verso 8. La ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en mano de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. Entonces avisale a tu vecino, a tu hijo, avisale a tu hija, avisale a tu pariente, a tu mejor amigo,
que si no busca al Señor, ¿le va a servir a quién? Le va a servir a uno que se llama Cusán Risatán. Imagínense el nombre. Hasta piel de gallina, ¿verdad? Cusán Risatán dice que era el rey de Mesopotamia. Era un rey, pero no el rey de reyes. ¿Y qué hicieron esta generación? Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces esto es para que nosotros podamos madurar, podamos tomar conciencia, que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. Porque tanto le costó la vida al Señor Jesús, su sangre, y cómo nosotros no vamos a valorar. Entonces ese minuto, ese segundo de placer, digamos, no se compara a nada a la bendición que el Señor pone sobre nuestras vidas. No podemos desperdiciar. Entonces avisarle a esa gente que vos le conoces, escribirle, aunque te rechacen, aunque te digan fanático, aunque te digan religioso, digan lo que digan, avisarle que tarde o temprano va a venir un castigo. No es así como esa persona piensa. Ay, papá, vos hablas todo de balde, te dice tu hijo así. Mamá, vos hablas todo de balde. No sabes, dice, ¿verdad? Vos sos del viejazo, te dice. Y ni se dan cuenta que vos naciste primero que ellos. Tenés más experiencia por lo que ya viviste. Entonces es tiempo de enviar la alerta, ¿sí? Así como cuando los bomberos tienen que ir a un lugar, ellos envían una alerta. ¿Por qué? Para que nadie esté en el camino, para que puedan llegar más rápido al local donde tienen que llegar. Bueno, entonces la generación que busca al Señor es libre. Eso nosotros vimos ahí en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios 11:21 dice, los justos serán libradas, la generación. Pero la generación que no busca al Señor es esclava. Eso vimos en Jueces capítulo 3, versos 7 y 8. Entonces, la generación que no busca al Señor va a ser una generación esclava. ¿Esclava de qué? Las deudas, de los vicios, ¿sí? Esclavo del enemigo. Ahí está acusando Risataín. Ya se está riendo ya porque al desobedecer a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Jehová mismo te va a vender, dice. Jehová te va a entregar en mano del enemigo. ¿Cuántos quieren ser entregados en la mano del enemigo, verdad? Ninguno de nosotros ya. Entonces hay que corregirse en ese tiempo. Ya no más queja, murmuración, desobediencia a Dios. Otra más. La generación que busca al Señor tiene fe. Números 14, 6 al 9. Aún hay tiempo de poder avisarle a esa gente que viven en opulencia, que viven en maldad, que viven en desobediencia, que viven sin sujeción, que viven saltando de un gajo a otro, de un árbol a otro, de una casa a otro. Números 14, 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. El 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la generación que busca al Señor tiene fe, porque esta escritura habla de un hombre que estaba manifestando su fe en el Señor. En cambio, vamos a ver la generación que no busca al Señor es incrédula. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 17, verso 16. Mateo 17, 16.
Estamos viendo los contrastes, la diferencia que hay entre una generación y otra generación, la que busca al Señor y aquel que no busca al Señor. Mateo 17:16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces la generación que no busca al Señor es incrédula. ¿En cuál equipo estamos? ¿En la generación que busca al Señor o todavía estamos en la generación que no busca al Señor? Una más, Génesis 7:1. En el libro de Génesis, capítulo 7, verso 1, vamos a ver que la generación que busca al Señor es justa. Y dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis capítulo 7, verso 1. El primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 7, verso 1. Hoy es un día profético. ¿Qué día es? De julio, día 5. La mano de Dios está sobre tu vida. Así como la mano de Dios estuvo sobre la vida de este hombre que vemos ahí en Génesis 7:1, Noé. O sea que esto representa el rapto. Esta porción de la Escritura representa el rapto. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los que entraron en el arca? Fueron los que tenían fe, los que eran obedientes. ¿Quiénes hoy en día se están consagrando para el rapto? Jesús viene pronto. Y muchos están por ahí afuera. Están en la religión, ¿sí? Están ahí gastando su tiempo con otras cosas. Muchos duermen, así como dice la Escritura. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Habla también de paternidad, porque sus hijos fueron los que entraron en el arca, su parentela, y ellos se salvaron, porque vino 40 días de diluvio, sin cesar cayó el agua, lluvia, y así también un día se cerró la puerta del arca y ya nadie podía entrar, y así también va a ser en el día del rapto. Va a sonar la trompeta. Jesús va a venir en las nubes a buscar a su iglesia. ¿Y quiénes se irán? Solamente aquellos que han lavado su vestidura, que están con aceite, que están sirviendo a Dios. Y los que están durmiendo, y bueno, se quedarán en la gran tribulación. Esa es la realidad. Y ese es un paralelismo de lo que es Génesis 7:1. Entraron todos ellos bajo cobertura, entraron en el arca. ¿Sí? Entonces va a ser muy difícil en esta temporada esas personas que no aceptan los 5 ministerios, que no aceptan la paternidad, que se quedaron en el viejazo, que se quedaron en el molde antiguo, se quedaron en el odre viejo, se quedaron en el vino añejo. Vamos a ver entonces, por otro lado, la generación que no busca al Señor es injusta. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. No se cansen de buscar lo que está escrito en la palabra del Señor. Es para nuestro bien, es para nuestra enseñanza. Apocalipsis 22:11 dice la Escritura: el que es injusto, ¿cómo tiene que ser? Dice: sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. El Señor nos exhorta de esta forma, mediante su palabra. La generación que busca al Señor es justa. En cambio, la generación que no busca al Señor es injusta. Entonces, no esperes justicia, que esa persona sea justo. Si no busca al Señor, ya sabes, no te engañes. No vayas a decir: yo pensé que iba a obrar bien. No va a obrar bien. Si no le busca al Señor, olvídate. No hay cómo, cuídate nomás, orá, no vaya a ser un incauto, ¿sí?
sé diligente en buscarle al Señor, porque la generación que no busca al Señor va a ser esclava, va a ser incrédula, va a ser injusta. ¿Entienden? Entonces mucha gente es muy confianzuda, es demasiado buena gente, su corazón es muy bueno y por eso ya peca otra vez. Porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No es que no vamos a confiar en nadie, solamente que te cuides para que no seas defraudado y que sea dañado tu corazón, ¿sí? Que mucha gente pasa su mano, y vos ya sabes, muchas veces pasa tu mano y te agarran del brazo. La primera vez que vos haces el favor a esa persona, vos sos lo mejor. La segunda vez, vos sos el máximo. La tercera vez, vos sos demasiado buena persona. La cuarta vez, vos sos un ídolo prácticamente. La quinta vez que vos no pudiste hacer el favor, ahí sí ya hay problema. Y va a hablar mal de ti, te va a perseguir, te va a difamar. Entonces evitar esas cosas es saber decir no. Amén. El Señor nos dé sabiduría. La generación que busca al Señor tiene amor. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Hebreos 6:10. Que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. ¿A quiénes nosotros tenemos que servirle? Dice la Escritura, a los santos. ¿Qué tipo de santo? El que está sentado ahí al lado tuyo. ¿Sí? A tu hermano en Cristo, a tu hermana. Es bíblico servirle a alguien. Entonces, Hebreos capítulo 6, verso 10 dice que hay una generación que busca al Señor y tiene amor. El servicio es por amor. No así como la gente dice ahí afuera, que buscamos solamente la parte financiera. No es así. La generación que no busca al Señor no tiene el amor de Dios. Y vamos a ver en el libro de Juan, vamos a ir a uno de los 4 evangelios, el libro de Juan, capítulo 5, verso 42. Dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 5, verso 42, mas yo os conozco, dice el Señor, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Entonces la generación que no busca al Señor va a ser de esta forma. No seas impactado por esa actitud de esas personas. No te sorprendas, porque la generación que no busca al Señor siempre va a ser así, no va a tener amor y vas a decir, ¿cómo no tiene amor por su hijo, por su pariente, por las personas, por su empleado, por su empleada, por los funcionarios que trabajan con él o con ella? Sencillo, porque no busca al Señor, entonces va a hacer cosas que no debe hacer. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Este es un libro chiquito, cortito, pero poderoso la Escritura. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. La generación que busca al Señor es escogida. Amén. ¿Querés ser un escogido del Señor? Buscarle al Señor. Y ahí dice en 1 de Pedro 2, 9. 1 de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora vamos a ver, la generación que no busca al Señor es perversa. Hechos 2:40. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 40. Entonces muchos se van al gimnasio, chulinita nos dice, ¿verdad? Mira un poco elegante ese varón. Si no busca al Señor, ese es un lobo feroz.
Te va a tragar en cualquier momento. Generación que no busca al Señor es perversa. Dice así Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Amén. La Escritura dice que hay una perversa generación. ¿Y quiénes son? Los que no buscan al Señor. Siempre va a ser perverso, porque no se arrepiente, no se humilla delante de Dios, no es perdonado, no tiene amor, es injusto, es incrédulo. La generación que busca al Señor tiene esperanza. Vamos a ir a 2 Corintios 13:12. Ya estamos en la introducción, no se cansen. 2 Corintios capítulo 13, verso 12. 2 Corintios capítulo 3, verso 12. 3:12. Dice la Escritura: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza. La generación que busca al Señor tiene esperanza. 2 Corintios 3:12. Tiene esperanza de que se va a sanar, se va a salvar. Tiene esperanza de que se va a salvar la generación, su ciudad, su nación. Activa su fe. Y la generación que no busca al Señor no tiene esperanza. Eso vamos a ver en Primera de Tesalonicenses. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Entonces hay una generación que no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque no busca al Señor. Y dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Y los que no buscan al Señor. Entonces no nos engañemos. Muchas veces en los negocios, en el relacionamiento, en la sociedad, no te sorprenda la actitud de esa persona o de esa mujer. No vaya a decir: yo pensé que por tener ese estatus en la sociedad, yo pensé que iba a actuar bien. Si no busca al Señor, ¿qué va a pasar? Vas a ver en las noticias que cayó preso. ¿Sí o no? Mira un poco fulanito, fulanita. Yo nunca imaginé que él iba a ser así o ella iba a ser así. Si no busca al Señor, cualquier momento, ¿qué dice la Escritura? Tarde o temprano, el malo será castigado. Y el que busca a Dios va a transicionar, va a subir de nivel. Va a llegar a ser a lo mejor tu jefe si vos no le buscas a Dios. La generación que busca al Señor es divina. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Siendo, dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Primera de Pedro 1:23. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Y la generación que no busca al Señor es mala. Mateo 12:39. Libro de Mateo capítulo 12, verso 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Libro de Mateo capítulo 12, verso 39. La generación que no busca al Señor entonces es una generación mala. Y a veces tenemos en nuestra casa nuestros propios hijos que no quieren buscar al Señor. Todo esto se va a cumplir en su vida. Así es que clamemos una y otra vez, tenemos que alertarles que ellos van a ser una generación esclava. Parientes, primos, familiares, amistades, vecinos. Ellos son esclavos. ¿Querés que ellos salgan de la esclavitud? Predicarles
de Jesucristo a ellos, presentarle al Señor para que ellos acepten a Cristo y sean libres. La nación que no busca al Señor va a ser una nación esclava, incrédula, injusta, que no tiene amor de Dios, que es perversa, no tiene esperanza. La generación va a ser una generación mala. Hemos leído 12:30. Ahora vamos a ver la generación que no busca al Señor, que anda vagando en su corazón. ¿Conoce personas así? Va de una congregación a otra, ¿sí? Entra ahí, sale de vuelta. 6 meses no se queda ahí. Vuelve otra vez a su casa. Parecen demonios. Hebreos 3:10. Dice la Escritura que la generación que no busca al Señor anda vagando en su corazón. A causa de lo cual, Hebreos 3:10, me dijo usted contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. No perseveran en el camino del Señor, sino que ellos piensan que va a haber otro camino. Está en ese camino, luego piensan que va a haber otro camino, entonces sale de ahí y se va por ese otro camino. Luego en menos de un año piensa que va a haber otro camino, entonces sale de ahí y va en el otro camino otra vez. Y nunca no han conocido el camino de Dios. Nosotros somos árboles. Y vos ya viste un árbol que dice, bueno, ¿sabes qué? Ya pasaron 6 meses, entonces no estoy fructificando todavía, entonces agarra toda su raíz, levanta así y va caminando y va a otro lugar, ¿verdad? ¿Usted ya vio un árbol así? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que echar raíces en el lugar donde Dios nos pone, amén, donde Dios nos coloca, donde Dios nos instala, es para que nosotros tengamos frutos de alma, fruto de justicia, fruto del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver Santiago 1:18. Entonces estamos haciendo un paralelismo, un contraste de lo malo, de lo bueno. La generación que busca al Señor y la generación que no busca al Señor. Libro de Santiago, capítulo 1:18. Entonces, la generación que busca al Señor es engendrada por la palabra. Ahí está. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Amén? Entonces siempre, por eso es importante entregar la palabra, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea engendrado por Dios mismo a través de su palabra, como hijos del Señor. Salmo 78:8. No se cansen. ¿Cuántos ya están cansados? Y antes en las fiestas ya iba a amanecer todo y vos no te estaba triste porque ya iba a terminar la fiesta. Ya eran las 4 de la mañana y no te cansaba. Y ya era el tercer día que estaba de fiesta, estaba de gira, sin dormir. Ningún reclamo, ¿verdad? No levanten sus manos. Salmo 78:8. La generación que no busca al Señor es rebelde. Entonces, toda persona que demasiado de repente vos ves que te impresiona, Salmo 78:8, pero no busca al Señor, ese va a ser un rebelde. No te cases con esa persona, no hagas negocios si es posible. Y dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. La generación que no busca al Señor siempre va a ser rebelde, por más que tenga dinero, estatus, se haya ido a la facultad, tenga varios títulos universitarios. Si no busca al Señor siempre va a ser rebelde.
En cambio, la generación que busca al Señor es obediente. Salmo 24:6. Y no es que ustedes se querían ir a estudiar en la Facultad de Teología, letras. Acá tenemos letras y tenemos espíritu. Tenemos la Escritura. Salmo 24:6 dice así: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La generación que busca al Señor es obediente. Si vos buscas al Señor, vas a entrar en obediencia. Ahora, si vos no buscas al Señor, vas a quedarte en modo rebelde. Entonces, apretá ese botoncito ahí, ¿verdad? Quitá de modo rebelde y poner en modo búsqueda al Señor para entrar en obediencia. Amén. Vamos a ir al libro de Salmos 95:10. Donde dice la Escritura que la generación que no busca al Señor es obstinada. Salmo 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Entonces hay mucha gente que está divagando en su corazón. Aparece una nueva religión, ahí está él. Sopla el viento y lleva hacia el otro lado, ahí está ella. Donde sopla el viento está. Es llevado por cualquier viento de doctrina. Entonces siempre está pensando que hay un nuevo camino y está esperándolo. A ver por ahí si surge un tal Teudas, así como dice la Escritura, donde Gamaliel le confrontó a los sacerdotes en aquella época porque se levantó un tal Teudas, juntó mucha gente. Se levantó otra persona, juntó mucha gente, pero después se diluyó, desapareció. Pero ahí aparecieron Pablo y compañía. ¿Y qué pasó? La misma recomendación le dio Gamaliel a los sacerdotes de la ley, le dijo: tengan cuidado, porque mira, apareció ya esto, ¿dónde están? No prosperó. Pero si Pablo y su gente es de Dios, ustedes se van a encontrar luchando con Dios. Así es que tengan cuidado, les dijo. Le dio un consejo sabio Gamaliel en aquel tiempo. Y así también nosotros nos damos cuenta: quien es de Dios va a permanecer. Quien no es, va a estar 5 años en el ministerio. Después, ¿qué pasó? Y esa casa espiritual. Y se fueron todos, dice. Se pelearon todos, cayó en pecado y ya no está más. Muchos ya vimos eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó de la iglesia que estaba ahí? Y ya no alquilan más ahí, dice. Se fueron todos. ¿Ya vieron cosas así? Nunca vieron. Sí, ya vimos, ¿verdad? Y eso va a ser una constante, no porque nosotros queremos, porque son gente que no buscan al Señor, sino que buscan llenar su estómago o para su ego muchas cosas. Seguimos entonces, tenemos que concluir esto. Nosotros vimos la generación que busca al Señor, que no busca al Señor es obstinada. Y ahora vamos a ver la generación que busca al Señor, que es confiada. Salmos 145:4. Y ahí dice la Escritura en el libro de Salmos 145, verso 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Amén. Esa es la generación que busca al Señor. Nosotros leímos ahí en el libro de Salmos 145, verso 4. Amén. Son 5 de la mañana, 45 minutos aquí en la República del Paraguay. Vamos a irnos un 5 minutos más. La generación que no busca al Señor es inconstante. Entonces ya sabes, ya si vos sos inconstante, ¿cómo vas a corregir eso? Si sos mediocre, ¿cómo vas a corregir eso? Ahí está Santiago, capítulo 1, verso 8. Libro de Santiago 1:8. Dice la Escritura: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
¿Por qué? Porque no busca al Señor. Podés estar en los cultos, podemos diezmar, podemos ofrendar, podemos estar en la vigilia, pero nuestra mente puede estar en otro lugar, nuestros pensamientos. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La mujer también, ¿sí? Pero vamos a ver, la generación que busca al Señor es perseverante. Mateo 24:13. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Entonces, la generación que busca al Señor va a ser perseverante. Y la generación que no busca al Señor va a ser inconstante. Se casó, ¿qué pasa? En un año ya no quiere estar más casado. ¿Por qué? Porque es inconstante. Abrió un negocio, hasta le está yendo bien. En 6 meses ya quiere cerrar ese negocio. Empezó un nuevo empleo en un lugar. En 8 meses ya no quiere estar ahí, ni por nada del mundo. Ya quiere ir a otro lugar. Se mudó en una casa, no dura ahí un año. Se mudó en otra ciudad, tampoco. ¿Por qué? Porque no busca al Señor, entonces es inconstante en todos sus caminos. Así es. La generación que no busca al Señor vive, ¿cómo es así cuando uno reclama de todo? Murmurando, ¿verdad? A ver los que murmuran por todo y por nada. A ver, levanten su mano. Levanta tu mano. Hoy vas a ser libre de eso. Si confesás, dice, aquel que confiesa sus pecados y se aparta, dice, va a recibir misericordia. Entonces, si vos no confesás y no te apartás, hay que confesar el primer paso. Libro de Éxodo, capítulo 16, verso 12. La generación que no busca al Señor vive murmurando. Entonces ahora, a partir de ahora te voy a calificar. Si vos murmurás todo el tiempo, entonces, usted no busca al Señor. No le está buscando al Señor. Dice Éxodo 16, 12. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Ya que Dios escucha, Y dice, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque la gente quería comer carne en ese momento. Se quejaron porque el maná es muy liviano. ¿Sí? Entonces Dios te metió en un trato, en un desierto de repente, para ver lo que había en tu corazón. Y ahí ya está murmurando. Entonces Dios ya sabe que hay en tu corazón. No va a ser siempre ese trabajo, esa condición, ese lugar, ese salario. A lo mejor no tenés salario ahora. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Queja, murmuración. Entonces estamos mal, tenemos que buscarle al Señor. La generación que no busca al Señor vive murmurando. Pero la generación que busca al Señor vive esperando en el Señor. Isaías 40:31. Ahí está, así te dice el Señor. Pero los que esperan a Jehová, Isaías 40:31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Entonces, si vos me decís, apóstol, estoy muy cansada, vivo siempre cansado y cansada. Entonces nuestra antenita ya está activo y bueno. Entonces, hermana, usted no está buscando al Señor. Hermano, usted no está buscando al Señor, porque en Isaías 40:31 el Señor nos dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, una gran responsabilidad, mayor luz, mayor responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Mayor revelación. Estamos dispuestos, porque hay mucha gente que quiere mucho conocimiento, quiere mucha revelación,
pero ¿estás dispuesto a cumplir lo que Dios te va a hablar, lo que Dios te va a revelar? ¿O solo querés el conocimiento y la revelación para levantar tu ego? Muchas personas son así, porque demasiado tienen revelación, tienen conocimiento, pero si no vas a ser hacedor de la palabra, entonces, ¿para qué? Porque las profecías, la palabra te va a condicionar. Ya vimos gente que inclusive partió por eso, porque no estaba dispuesto, había sido, en recibir la palabra profética. Quería recibir nomás. Y muchas veces la palabra te va a decir, el Señor, si vos no haces esto, ¿sabes qué? Pronto vas a partir. Por eso, cuando te acercas al altar, en la presencia de Dios, tu corazón tiene que estar dispuesto a recibir esa palabra que va a venir. ¿Sí? Nosotros tenemos experiencia de eso, de que había personas que buscaron, ¿verdad?, al profeta, al hombre de Dios, la mujer de Dios, se le entregó la palabra, pero ni creyó, pero quería nomás recibir, porque es un gran compromiso recibir una palabra, y si usted no está dispuesto, entonces buscarle primero al Señor, arreglar cuenta con Dios, perdonar si tenés que perdonar, pedir perdón si tenés que pedir perdón. 6 versículos más y terminamos. Salmo 95, 10. Este le va a encantar. Te encanta, le van a poner ahí. Vamos a crear un icono que diga así, me encanta. Salmo 95, 10. Sí, de igual forma vamos a leer, porque también trae una enseñanza allí. 40 años estuve disgustado, dice, con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, la generación que no busca al Señor es de corazón descarriado. Descarriado, ¿qué quiere decir? Que no está en el carril, que no está en el camino. Y la generación que busca al Señor es de corazón dispuesto. Salmo 57, 7. Y ahí dice, pronto está mi corazón, oh Dios, Salmo 57, 7. Mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Son personas que por poco no danzan cuando están trabajando o vos le diste una tarea. Tan feliz y contento está que ya cumple inmediatamente lo que vos le pedís, le solicitas. Todito acá son así, ¿verdad? Los sábados principalmente, sí. Aunque tenga ocupación, ya cancela eso, ¿sí? Posterga para otro día ese desayuno, ¿sí? Estilo americano, estilo celestial. Sí, ya, 2 días antes ya están listos, ya están afinando la escoba y el fregador de piso, ¿verdad? ¿Cuántos son así? Están ansiosos ya. Ahí la profeta está dando su parecer. Filipenses 2:15, vamos terminando ya. Ahí la gente de multimedia ya me muestra ya el horario. Ya vamos a tener un satélite propio y ya vamos a hacer diferente. Filipenses 2:15. La generación que no busca al Señor es maligna. Maléfica, maligna. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Y vamos a ir a 1 de Pedro 1:23. Sí, apóstol, pero es demasiado Biblia ya. Bueno, necesitamos Biblia, necesitamos conocimiento, necesitamos revelación, necesitamos unción. 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén.
Con esto vamos a ir cerrando Proverbios capítulo 3, verso 33. Proverbios capítulo 3, verso 33. Entonces la generación que no busca al Señor es maldita. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces la generación que no busca al Señor es una generación maldita. No porque alguien le maldijo. Él mismo se maldice al no buscar a Dios. ¿Conocen personas que no buscan a Dios? Y eso van a ser una generación maldita. En cambio, la generación que busca al Señor será bendita. Salmo 112, 2. Salmo 112, 2. ¿Cómo va a ser la descendencia de aquella persona que busca a Dios? ¿Cómo va a ser su generación? Y aquí dice en el libro de Salmo 112, 2. Entonces no escuches a los agoreros, hechiceros, macumberos, santeros, el horóscopo negro. No, ahí no está la verdad. Su descendencia, dice Salmo 112, 2, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Ven? ¿Querés ser esa generación? Tenemos que ser forzados y valientes. Venga lo que venga, busquemos al Señor. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo es una generación que busca al Señor. El apóstol Pedro escribe: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, iglesia. Yo quiero que vos inclines tu rostro en esta mañana. Vamos a orar. Humilla tu corazón delante del Señor. Vimos una generación que busca al Señor y otra que no busca al Señor. Hemos estudiado el contraste entre dos generaciones en la Escritura. Así es que este es el tiempo de buscarle al Señor. Este es el tiempo de buscar su rostro, de buscar su presencia. Vamos a orar en esta mañana. Decí conmigo: Padre Celestial, en esta mañana yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto, Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador. En esta mañana, Señor, te entrego todas mis cargas. Orá conmigo, ahí buscándole al Señor, en arrepentimiento, y aceptarle a Cristo en esta mañana. Y decirle: escribe mi nombre en el libro de la vida, en los cielos. Espíritu Santo, a partir de hoy, tú eres mi Maestro, mi Señor, mi proveedor, mi Padre, mi sanador. Y renuncio a toda orfandad, renuncio en el nombre de Jesús a toda inconstancia, renuncio a la esclavitud, renuncio a la incredulidad, renuncio a la injusticia en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que yo voy a ser esa generación que busca tu rostro, que te busca a ti, Señor, porque será mi descendencia poderosa, Señor, y vamos a conquistar y vamos a poseer toda la tierra en el nombre de Cristo Jesús, y la gloria y la honra es para nuestro Señor. Amén y amén. Iglesia, te bendigo, declaro que eres sano, que eres lleno de victoria, de éxito donde pones tu mano, y te espero mañana a las 5 de la mañana en un en vivo, en este lugar, en este tabernáculo. Estamos orando por ustedes y esperamos verlos pronto. O nosotros nos vamos o ustedes vienen a este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.